buenos días para todos. Les damos la bienvenida y de antemano agradecemos su asistencia a este webinar, el cual tiene como fin contarles sobre un tema muy interesante y es cómo entender el mercado farmacéutico para fijar precios competitivos. Esta presentación estará a cargo de Lina Restrepo. Ella es cofundadora de Pricing, conferencista internacional e ingeniera administradora especializada en marketing y MBA. Tiene más de 15 años de experiencia desarrollando estrategias de precios, de producto y de comercialización en Latinoamérica. También estará a cargo de Héctor Julio Sánchez, contador público. Él forma parte del equipo de Mentum como consultor especializado en el manejo de Clip Business. Cuenta con una experiencia de más de 12 años de implementación, capacitación e innovación de ERP. No siendo más, le doy la palabra a nuestro gerente comercial Leonel Estrada para una pequeña introducción. Gracias, Juanita. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Y un poco para contarles qué estamos haciendo es, en una alianza de Pricing y Mentum, estamos tratando de llevar webinars, de compartir conocimiento con ustedes, de compartir información alrededor de temas que creemos que son de mucha importancia para todo el mundo y de la definición estratégica de precios. Un poco para contarles de nosotros. Somos una compañía muy orientada a los temas de soluciones de negocio. Tenemos una experiencia bastante amplia. Somos partners de Microsoft, entonces ofrecemos toda la plataforma de productos de Microsoft. Tenemos productos propios porque nuestro objetivo es poder llegar al cliente como con una solución integral. Entonces somos proveedores tecnológicos de facturación electrónica, luego de nuestros ERPs podemos facturar. Tenemos desarrollos como pasarela de pagos integrada también con nuestros ERPs. Entonces queremos ofrecer a ustedes soluciones integrales y, digamos, compartir la experiencia que tenemos para poderles ayudar a tener proyectos exitosos en ERP, en CRM, en infraestructura, en lo que necesiten. Y por el otro lado queremos compartir conocimiento y por eso la alianza con Pricing, para hablar de temas particulares donde les contamos un poco qué es la filosofía, pero también les mostramos un poco cómo se podría hacer dentro de un ERP para soportar, para que no quede todo esto como solo en filosofía o en comentarios o en presentaciones. No quiero quitarle más tiempo del tema fundamental, entonces quiero cederle la palabra a Lina Restrepo, que es nuestra invitada en la charla de hoy, y nos va a contar de estos temas que sin duda van a ser de mucho interés para ustedes en la industria en la que ustedes se mueven. Muchas gracias y un feliz día. Gracias, Leonel, por esta introducción, Juanita, y a todos los que han convocado y están aquí presentes. Gracias por el espacio. Llevo ya unos años trabajando en pricing, más de 12 años hablando de cómo o buscando diferentes alternativas para poder acompañar empresas y compañías en la definición de los precios, buscando estructurar diferentes estrategias creativas que puedan llegar a maximizar rentabilidades, hacer que las compañías sean sostenibles. Hoy vamos a hablar particularmente del sector farmacéutico con, digamos, unos conceptos básicos transversales de pricing que yo creo que siempre serán vigentes y debemos hablarlos abiertamente. Y que en realidad lo que nos proponen, digamos, estos conceptos que traigo es abrir conversaciones dentro de las empresas, entender si estamos ocupándonos del precio de una manera estratégica o simplemente estamos reaccionando. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Súper, nada, entonces vamos a arrancar. Lo primero es, estamos hablando de mercados absolutamente gigantes en el mundo. No es menor en Colombia. Yo creo que las proporciones se mantienen. Si esto es un proceso, digamos, o unos productos que benefician tanto digamos, las enfermedades en términos de prevención, de tratamiento y luego de mantenimiento, en términos de dispositivos médicos o medicamentos para acompañar estos momentos. Entonces, lo primero es que estamos hablando de un mercado gigante y estamos hablando de que este mercado gigante en Colombia particularmente, pero en Latinoamérica está muy regulado.
lo cual para pricing y como un gran contexto nos deja unos espacios pequeños de movernos. Y esto, el mensaje que les quiero dar es que las oportunidades siguen siendo gigantes, pero esta condición nos exige que nosotros, como tomadores de decisión en compañías farmacéuticas, pues tomemos cartas en el asunto y no dejemos el precio como el resultado o la reacción a lo que pasó en el mercado, a lo que mi competidor hizo o a lo que mi cliente dijo que quería hacer, sino cómo yo estoy, digamos, llegando anticipadamente a tomar estas decisiones, porque si bien la restricción es grande en muchas líneas de productos, en muchos productos dentro de Latinoamérica y de particularmente Colombia, pues nos exige mucho más. Si estoy en esta industria, el tema de pricing debería ser un tema que está en la agenda de la dirección general de las compañías, porque hay muchas opciones y casos de estudio que se han visto que han salido a cobrar diferente, a monetizar diferente y también se han adaptado a regulaciones que existen. Entonces, aquí es una motivación de que el reto es grande quien esté tomando este tipo de decisiones. También encuentro en Estatista esta información que me parece interesante, el precio promedio de las medicinas, esto es de 2022, y es una fuente de información muy interesante que siempre estamos consultando nosotros en Pricing, y vemos que en Colombia el precio promedio de estas medicinas está más alto que en los otros países de la región, lo que quiere decir que debemos trabajar en pricing, debemos estar atentos a qué es lo que está pasando en el mercado todo el tiempo. Un 1% de cambio en el precio promedio nos va a impactar realmente la estrategia, ya vamos a hablar de eso. Dice Warren Buffett que el superpoder de pricing definitivamente viene dado si yo soy capaz de tener mis condiciones, de cuidar mis términos y mis negociaciones con los clientes. Yo tengo este superpoder si yo puedo mantener mis márgenes saludables. Yo tengo este superpoder si soy competitivo con el mercado donde yo estoy jugando de acuerdo a la estrategia que yo establezco. Entonces, se ve como un superpoder porque es realmente exigente, hay que trabajar muchísimo en él, pero yo creo que haciendo un pasito a la vez podemos empezar a lograr desarrollar en las organizaciones una manera de diseñar la estrategia y gestionarla estratégicamente y que realmente nos contribuya a desarrollar este superpoder, que ya vamos a ver como el proceso de lo que significa. No sé si algunos de ustedes conocen la regla del 1%, y esta regla del 1% me dice es que si usted trabaja en precios, usted va a ser rentable más rápidamente. Digamos que es una palanca que impacta la rentabilidad de las compañías en una velocidad mayor que las otras tres. Entonces, ¿cómo se lee esta gráfica? Nosotros tenemos unos costos fijos que debemos siempre mantener controlados, que siempre debemos estar optimizando. Nosotros tenemos un volumen de ventas, es decir, una cantidad de producto vendida que en realidad impacta la rentabilidad de una manera increíble, pero no es lo que de una manera mayor me lo está trayendo, dependiendo de las estrategias de las compañías y las configuraciones mismas, pues hay unos impactos mayores o menores, pero en general yo podría decir que el volumen es la segunda palanca de la rentabilidad. La tercera es esos costos variables directamente relacionados con el producto, con la construcción de ese producto, materias primas, empaques, mano de obra directa, remuneraciones comerciales variables al área pues, comercial, como lo dije. Todos estos costos variables los tengo que mantener controlados, tengo que ser muy específica, tengo que tener indicadores que me lleven a mantenerlos, digamos, en unos puntos ideales, pero también el precio, ¿cierto? Digamos que hoy venimos a hablar de precio y es por lo que nos convocan Mentum hoy aquí, Pricing, y quiero que hablemos de el entendimiento de la regla del 1%, y es que cuando yo maximizo, es decir, yo mejoro los costos fijos en un 1%, es decir, yo en temas de alquileres, servicios, mano de obra, que venda yo o no venda, la tengo que cubrir, todo un tema administrativo, contable, financiero, que digamos que no depende de la venta, mejorar un 1% aquí
pues el impacto en la rentabilidad en la operación de la compañía pues puede ser del 2%. Es interesante, siempre tenemos que trabajar acá. En volumen y en costos variables es lo mismo, pero hablemos del precio. Si yo mejoro un 1% en el precio promedio de mi portafolio, dejando los costos fijos, el volumen y los costos variables quietos, el impacto que yo puedo esperar en la rentabilidad de mi compañía es alrededor del 11%. Y ojo que aquí lo que yo estoy diciendo es, entienda la rentabilidad como un todo, ¿sí? Pero vaya a entender la estrategia de precios producto a producto para saber cuáles de ellos en su portafolio ya están caros y si usted le sube más, entonces van a quedar más caros. Entienda que si tiene productos que ya están baratos y solamente le vas a subir el 7 o el 8, que es el establecido de manera general por la compañía, van a seguir estando baratos y estás dejando plata sobre la mesa. Y hay otros que están controlados, que están en un punto ideal, que estás conectando el valor y el precio. Entonces, digamos que los dejas quietos y no le puedes subir ese 7 o ese 8 que estaba establecido. Entonces, en esa filigrana de cuáles subo, cuáles bajo y cuáles dejo quieto, es que se lee la regla del 1%, como que mejorar positivamente un 1% en el precio promedio de mi portafolio me trae un impacto 5 veces mayor que el impacto que me trae despidiendo gente para reducir los costos fijos, porque en realidad esto se traduce prácticamente en esto, ¿no? Esta regla del 1% es absolutamente poderosa, pero también erosiona mi rentabilidad porque es muy peligrosa. Si yo, por dar descuentos al cierre de mes, por querer tener un cliente adentro y no lo calculé antes, sino que lo hice en el momento del cierre de unos descuentos adicionales con las negociaciones que no estaban establecidas. Entonces aquí lo que está pasando es que yo definitivamente estoy perdiendo poder en el precio, estoy bajando mi precio promedio y estoy impactando y erosionando 11 puntos mi rentabilidad. Esto quiebra cualquier compañía. Si yo anticipadamente no entendí cuál era la oportunidad que tenía con el precio y tomé decisiones el 30 del mes, pues entonces estoy en problemas, porque estoy erosionando rentabilidad y enseñarle al cliente a portarse mal es absolutamente fácil, pero volverlo a meter dentro de los rieles y a que tome decisiones inteligentes, pues trae unos retos mayores. Yo quería como hablar de ese qué es pricing de la manera más sencilla y qué es power, pricing power, ¿cierto? Y cómo llegamos a ese pricing power. Y partimos de compañías y me gustaría que ustedes acá hicieran el ejercicio en dónde se encuentran de estos 5 momentos que yo les voy a presentar en este pricing power, dónde se encuentran y lo importante es que se identifiquen en algún lugar y que vamos fluyendo hacia arriba en la medida de lo posible. Porque lo que sí es cierto es que trabajar en precios te va a traer un impacto en la rentabilidad gigante en la compañía. Las compañías que están hablando, están reaccionando frente a la competencia, están reaccionando frente a lo que la licitación me está planteando cuando estamos participando en licitaciones importantes. Estoy diseñando precios a la medida, entonces según el mercado, hay una palabra un poco más fuerte que no quisiera mencionar porque están grabando este webinar, pero según mi cliente, dependiendo de quién sea él, pues entonces yo le pongo un precio más alto o más bajo, exactamente para el mismo producto, con el mismo volumen, con los mismos tiempos de entrega, con las mismas negociaciones de pago. Y entonces al final, ayer hablaba con una compañía del sector farmacéutico porque traté de hablar con personas cercanas que están viviendo en este último año lo que está pasando en el sector y me decía, Lina, tenemos líneas de producto donde no hemos logrado estructurar estrategias y donde tenemos, no sé, 50 listas de precios. Y entonces el analista se equivoca y factura mal. O el analista se equivoca y entrega una información que no era un cliente que no era. Porque cuando yo tengo tantos precios por clientes que yo tengo, el manejo logístico de esa información y esa data es bien complejo. Y hay empresas en sectores
como el del que estamos hablando hoy, que realmente están reaccionando a esto y están diseñando precios a la medida porque es la manera más fácil de vender. Es más fácil vender barato que caro. Es más fácil darle gusto al cliente y ahí es donde empezamos a tener diferentes condiciones para los clientes. E inclusive esto lo hablábamos con Mentum, entendiendo un poquitico el impacto de este ERP que tiene con la gestión de los precios y ¿podemos ponerle precios por cliente? Sí. ¿Y lo podemos dejar estructurados? Sí. Todo se puede hacer, señores. ¿Cuáles son las buenas prácticas que yo quiero empezar a tener dentro de la compañía? ¿Cuáles son las líneas donde yo me voy a ir estructurando y organizando para tomar decisiones informadas y estructuradas para que no vaya a ser, digamos, víctima de mi propio invento? Compañías que están en el nivel 1 son compañías que están definiendo sus precios desde el costo. Si son absolutamente buenos con el costo y se quieren ganar el 70%, pues se ganan el 70%, pero se pudieron haber ganado el 200%. Si son compañías que trabajan en el costo más margen y son compañías que no son tan competitivas en costos porque no manejan los volúmenes que está manejando la competencia ni tienen el poder de negociación con los canales de venta que tiene la competencia, pues sí, tienes un producto diferenciado interesante, no eres tan competitivo, tus márgenes no pueden venir a ser del 50 como lo estabas estableciendo porque ya saliste caro, tus márgenes deberían estar alrededor del 20. ¿Sí? Entonces aquí hay un impacto muy grande que yo quiero que ustedes vean y se identifiquen a ver si es hasta el nivel donde están. Hay un nivel número 2 que ya empiezan a diseñar estrategias, que ya empiezan a decir, mire, yo voy a dar descuentos por este volumen específico y lo configuran en el ERP, ¿sí? Yo voy a dar volúmenes, yo voy a dar descuentos por compras de diferentes líneas. Yo voy a tener una estrategia en este país en específico que responde a penetración. Yo voy a hacer el producto más barato del mercado porque es que es un país nuevo, que yo quiero que me conozcan y bueno, todas las razones estratégicas que se puedan imaginar. Pero cuando vamos a ejecutar esa estrategia, no lo hacemos bien. Entonces al final digo, ve, ese 5 que configuraste para darle a tal cliente, démosle el 7. Mal, todo mal. Mira, aunque habíamos pensado en tener una estrategia de penetración en determinado país y queríamos ser los más baratos, estoy viendo que este cliente no me está pidiendo descuentos para los cuales yo ya estaba anticipado, entonces no le demos esos descuentos a ese cliente. Ni para arriba ni para abajo, señores. Ejecutar una buena estrategia tiene que ser tratar de ir a cumplir todo lo que yo me propuse que iba a pasar, porque es que yo ya me anticipé, yo no estoy reaccionando. ¿Sí? Y esa estrategia, digamos que ejecutar mal una estrategia es como pegarse un tiro, pues más o menos, porque es que podemos hacer mucho daño, pero es un paso adelante a no tener nada. Entonces, aunque sea doloroso el proceso, y se los quiero anticipar, pues vamos a recibir al final un proceso mucho más estructurado, como lo hacen en el gremio farmacéutico muchas compañías y multinacionales gigantes que, digamos, han desarrollado por miles de años este pricing power y que han pasado por el proceso de por lo menos tener una estrategia para tratar de implementar. Un paso 3, digamos un nivel 3, uno diría que son empresas que ya cuentan con esta estrategia, que han validado esta estrategia con clientes, que han entendido que tienen una diferenciación de estrategias por canales, por países, por mercados, por productos, en fin, las siguen metiendo las patas, ¿sí? Siguen metiendo las patas, pero al menos ya cuentan con más información, ya han medido, ya han avanzado de no hacer nada a empezar a hacerlo mejor. Y luego conectamos esa buena estrategia con la buena ejecución, donde yo ya tengo políticas absolutamente claras, yo ya conozco cómo funciona el país, ya conozco cómo son las negociaciones, ya puedo contratar a un equipo comercial y tengo una remuneración a este equipo de una manera estructurada y amarrada con la estrategia de la empresa, donde los canales de venta, donde yo sé hacer renuncias, esto es súper importante aquí, renunciar a, sí, y hemos visto noticias donde farmacéuticas y compañías grandes y medianas
multinacionales están dando un paso al costado en muchos mercados de Latinoamérica, porque si yo tengo una buena estrategia y una buena ejecución, renunciar también hace parte de esto, y digamos que nadie dijo que iba a ser fácil, pero se vale. Entonces, digamos, tomar esas decisiones cuando yo ya he podido avanzar en este proceso, pues son muy poderosas, porque aquí es donde verdaderamente podemos decir que hemos desarrollado el pricing power, ¿sí? Aquí ya podemos decir que nosotros tenemos el poder de cuidar nuestras políticas comerciales y hacerlas cumplir. Nosotros tenemos el poder de cambiar nuestros precios estratégicamente cuando vemos las oportunidades. Algunos toman más, algunos toman menos en términos de tiempo, de dificultad, pero digamos que avanzo en ese proceso. Sigo siendo competitivo, ¿cierto? En términos de desarrollo de nuevos portafolios si lo necesita el mercado para bajar los precios. Si estoy entrando en un proceso de premium o de modelos de suscripción diferentes para mis, digamos, dispositivos o medicamentos, entonces entro en un proceso, digamos, de modelos de monetización diferentes. Eso es un pricing power, es hacerme las preguntas correctas, tomar decisiones, y no está la llamada de tengo un cliente nuevo, jefe, ¿en cuánto me vas a dejar que yo ponga el descuento en esta ocasión porque necesitamos este cliente nuevo? Entonces ya esas conversaciones aquí son más escasas y aquí digamos que son mucho más protagonistas. Y algo que me gustó también, no es pricing porque es como una concepción negativa de lo que sí es, y es que no es poner un precio, no es hablar con el departamento financiero que me diga cuál es el costo para yo poner el precio según lo que la junta directiva se define. El número no es pricing. Pricing es la estrategia detrás del número, las condiciones que tienen, que tienen esos productos, que tienen ese precio, ¿sí? Las decisiones de portafolios, canales, países geográficamente que yo tomo, no es el número. Muchas veces se habla lo veíamos en un sector que es diferente a este, en el sector bancario. Ayer lo veía con un cliente y decíamos, es que hay veces vienen clientes obsesionados por la tasa, que es el precio de un préstamo, si lo hablamos así. Hay veces vienen clientes preocupados por la cuota. Entonces, el número no importa siempre y cuando yo entienda qué es lo que mi cliente, la ocasión de compra que tiene. El número no importa cuando yo tengo una urgencia y es una compra acelerada, es una compra que no está fríamente calculada. El precio importa cuando yo estructuro un proceso de compras, unas licitaciones, unos modelos directos institucionales, unos modelos de canales, donde tiene que estar fríamente calculado el número y las condiciones para llegar a otro número mejor. Pricing no es hacer descuentos para cerrar negocios. Pricing no es que este producto lo encuentras en un lugar con el 30% de descuento y en el otro con el 20%. Ahora les voy a mostrar ejemplos del tema, ¿cierto? De diferentes precios para un mismo producto, porque estamos haciendo descuentos de manera indiscriminada. Esto no es pricing cuando se me cruzan los canales de venta y el consumidor final se da cuenta si estoy hablando de una venta de medicamentos o dispositivos a consumidor final a través de canales de distribución, donde yo lo estoy confundiendo porque estoy atendiendo a mi mismo cliente por canales más largos o más cortos. Pricing no es reaccionar, no es frenar en seco cuando la competencia lo hace. No, porque yo no entiendo cuál es la estrategia de mi competencia. Yo no lo entiendo. Entonces, hacer lo que mi competencia hace es supremamente riesgoso, y digamos que le entrego el poder a ellos para que sean dueños de mi rentabilidad y del poder del precio que estábamos hablando. Entonces, son prácticas que se ven en la industria en términos de descuentos, de negociaciones, que digamos son llamadas como al orden y a tener una estructura un poco más desarrollada y con unos números y con unas herramientas
que permitan tomar decisiones y tratar de controlar en la medida de lo posible el número, el precio. Pero si a mí me pueden decir, Lina, defíname pricing en una palabra, y más en compañías del sector farmacéutico, donde hay mecanismos legales bien vistos y no tan bien vistos, donde hay mecanismos y procesos políticos en la negociación que pueden afectar o no la reputación de una marca, donde hay dificultades en canales de distribución controlados, precios muy controlados. Entonces, ¿cuál es mi posición que yo pongo frente a esto? Y aquí es donde yo creo que está el reto mayor si estos están en compañías que quieren trabajar en pricing, y se llama cultura. La cultura lo es todo cuando estoy hablando de precios. Entonces aquí vengo a hablar del rol del CEO en una compañía farmacéutica o dispositivos médicos. ¿Qué es lo que está impregnando de ahí para abajo en la toma de decisiones de precios? ¿Cierto? ¿Cuáles son las aprobaciones legales que se tienen que hacer? ¿Cuáles son las consultas que en la compañía se hacen? Precios. Y ahí, digamos que desde la posición más alta en la compañía y la junta directiva hasta el personal que está en el piso surtiendo, comunicando y hablando del producto, tienen que tener una cultura del valor y una cultura del entendimiento estratégico de dónde yo me estoy posicionando como compañía. Yo digo que hay que hacerse algunas preguntas, sí, estratégicas continuamente. Y pricing, digamos que nos lleva a que hablemos de diferentes posiciones para tomar decisiones. Yo me voy a meter, y esto es una aclaración importante, porque aquellos productos que están controlados dentro de la industria y a los cuales yo no puedo gestionar de una manera interesante, y que siempre se ha abordado desde el costo más el margen, y ese margen se ve, digamos, impactado por el precio máximo de venta, pues entonces es un tema de optimización de costos logísticos, de producción del medicamento y de negociaciones con los clientes. Esto es bien interesante. Cuando estamos hablando de licitaciones, también donde me estoy posicionando yo estratégicamente, en cuáles participo y en cuáles no, cuáles son las reglas para yo salirme o no participar, eso es interesante. Pero vamos a hablar un poco de las oportunidades en precios que muchas compañías que yo sé que están aquí tienen, y que si bien participan en negociaciones donde el precio es una camisa de fuerza y no se pueden mover de ahí, es qué es lo que hay detrás de ese número, ¿cierto? ¿Cómo puedo llegar yo a eso? Y lo primero, pues, es hablar de estrategia. Y aquí es como, ¿usted dónde está parado? ¿Usted qué quiere como compañía? ¿Y usted qué está esperando al cierre de este año? Usted es una compañía que se está moviendo definitivamente por volumen. Usted tiene unos costos fijos muy altos que tiene que cubrir, y que la remuneración, o digamos el éxito de ganar el año, viene dado por las unidades vendidas, por la participación de mi marca, de mi compañía o del producto dentro del mercado en donde estoy jugando. Si eso es tan importante, entonces las estrategias de precios, que el precio es como ese balance que lleva a estas compañías a controlar, pues entonces tomamos decisiones hacia el volumen, ¿sí? A entender gramos por tableta, a entender precios más bajos y empaquetamientos para salir con mucho más producto y robarle mercado a mi competidor. Pero hay compañías que hablan de ingresos solamente, hay compañías que dicen, yo lo que necesito es vender de contado porque estoy pagando a mi gente a 30 días, pero a mis proveedores a 180. Entonces es un tema de hacer grandes licitaciones, asegurar unos grandes ingresos para que yo pueda jugar con el flujo de caja y poder hacer al final del año tener un negocio exitoso. Pero también hay compañías en este sector que toman decisiones de rentabilidad y renuncian a clientes y renuncian a mercados, a canales, porque no es rentable, porque hacen un ejercicio juicioso de entender desde lo que les cuesta y la disponibilidad a pagar del mercado por sus productos, pues toman decisiones aquí y dicen, no voy,
o sí voy. Entonces, el precio es ese balance en estos tres, digamos, aristas del triángulo de la estrategia. El precio, cuando yo ya establecí un lugar donde debería estar, entonces bajemos esa estrategia por territorios. Entonces, tú estás jugando en Latinoamérica. ¿Y cuál es tu estrategia en Colombia? Donde ya vimos que el precio de medicamentos en 2022 es el precio más alto de los países de la región. Si estás hablando por territorio, inclusive por ciudades, ¿qué pasa en ciudades capitales? ¿Qué pasa en ciudades intermedias? Quiero estar jugando allá y cómo. Puedo incrementar un precio en determinado lugar y esta es mi estrategia. En las ciudades principales voy a jugar al volumen, en las ciudades secundarias voy a jugar a la rentabilidad. Podría ser. En estos países juego en volumen, en estos países juego por ingresos y aquí voy a hacer 100% contribución y márgenes de negocio. Esta gran estrategia se tiene que bajar a las líneas de producto que yo tengo, ¿sí? Porque es que mis competidores son diferentes. Entonces yo ya definí que mi estrategia como compañía es de volumen, por las condiciones de industria, por las condiciones de mi compañía. Yo ya digamos que voy por volumen, pero estoy lanzando una línea de producto premium donde va dirigido, no quiere decir que sea chiquito, sino que el nicho, porque aquí todos los volúmenes que se manejan en la industria farmacéutica, todos son gigantes, pero diseño unas líneas de producto específicamente donde no voy a ir por volumen, voy a ir por utilidades, ¿sí? O diseño unas líneas de producto, lo cual ha traído un costo muy alto en el desarrollo y en la innovación. Entonces, ¿cómo voy a recuperar toda esa inversión tan grande? En un principio necesito flujo de caja, necesito ingresos y luego puedo transformar mi estrategia hacia utilidades. Es un paso largo, pero si yo desde un principio me estructuré esta estrategia paso a paso, tengo herramientas para cumplirla. Y también por tipos de clientes. Si yo estoy hablando de licitaciones, si yo estoy hablando de venta institucional, si yo le estoy facturando, mis clientes y más importantes son las IPS, y tenemos una condición y una actualidad país Colombia específica, ¿cuál es mi estrategia por tipo de cliente? Entonces yo pongo unas barreras y yo digo, mire, yo voy a atender estos negocios siempre y cuando el volumen mínimo de venta sea este y está asegurado. Porque yo ya puedo jugar con los costos, con los inventarios, con la negociación con mis proveedores, ¿sí? Yo renuncio a este tipo de negocios cuando pase esto, ¿sí? Y esto, yo creo que es también un tema de marca. ¿Cómo juega la marca? Y lo hablábamos en la preparación de este webinar, ¿qué tantos escrúpulos tiene una marca o no? Y eso son las decisiones que en este primer punto de estrategia nosotros debemos empezar a tomar. Lo segundo en donde yo quiero entrar y es desde que yo entiendo mi cliente. Si en este proceso ideal hablemos de segmentación, hablemos de esos, si mi cliente es el cliente final y yo estoy en un mercado de OTC o ok, ¿cómo compran? Ve por favor a esa persona que tiene una condición con medicamentos que se los prescribió el médico o no, ¿cómo compra? ¿Sí? ¿Qué información y qué estrategia voy a tener para que me prefiera? ¿Cómo hacemos para entender esto? Miren esto, en jarabe y en tabletas. Es el mismo producto, dos presentaciones diferentes. Ya varias marcas lo tienen. Pero, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué fue lo que entendieron ahí que necesitaban hacer? ¿Cuáles son las marcas que hoy en día están jugando desde el genérico y desde la marca y están comunicando de una manera diferente? ¿Cuál es la posición si yo estoy vendiendo o si yo estoy negociando con gobiernos, con un sector público? ¿Cuál es la posición de ese gobierno frente a los genéricos y las marcas? ¿Quién es mi cliente y qué es lo que yo debería asegurarle a? ¿Qué es lo que realmente valora? ¿Cuándo valora la marca? ¿Cuándo no valora la marca? ¿Sí?
Inclusive hablábamos cuando tuve la oportunidad de acompañar un retail especializado en medicamentos, y hablábamos de, ¿será que yo debería tener diferentes precios según la hora en que me están comprando este medicamento? Abiertamente lo decíamos, es que no es lo mismo comprar a las 3 de la mañana por urgencias un Dolex para un niño que ir a comprarlo cuando yo ya me anticipé a las 10 de la mañana por si a mi hijo le da fiebre en la noche. Sin aprovecharme de mi cliente, ¿será que yo puedo maximizar un poco más de revenue acá? ¿Será que yo le puedo subir un 2% a los medicamentos a partir de las 8 de la noche? Estoy hablando para los que están aquí comercializando producto. ¿Será que eso es válido? ¿Será que eso con mi marca aplica? Cuando compran genérico o marca, Lina, porque no puedo desembolsar 50.000 pesos por el mismo producto que de manera genérica me vale 5.000. ¿Sí? Es un tema de restricción y de sensibilidad al precio. Listo, ya estamos en los de 5.000. Ya nos metimos a los medicamentos genéricos. ¿Por qué van a preferir una marca u otra? ¿Es solamente marca? ¿Qué es lo que yo además debería transmitir? ¿Cómo me diferencio dentro de un mercado gigante? Entonces hay marcas que le han apostado a genéricos con trabajo de marca, ¿sí? Hay marcas que han cambiado imágenes y han, digamos, refrescado esa visión para el cliente teniendo estrategias distintas y comunicando diferente, pero hay oportunidades gigantes desde el entendimiento mismo de la ocasión de compra del cliente. Y yo lo llevaba al mismo, digamos, producto, pero con una marca también que nos ha enseñado montones y de la cual muchos medicamentos en nuestro país han visto que están haciendo y han hecho un Me Too, que es como esa estrategia de seguidor que tenemos, y empiezan a entender diferentes momentos de compra, diferentes ocasiones de uso, diferentes, digamos, beneficios que se pueden ofrecer bajo una misma marca, bajo un mismo portafolio, porque ya hay marcas que, digamos, llegan a un lugar donde estos componentes ya vamos a lanzar una nueva marca porque tenemos entrar a un nuevo segmento que anteriormente hacía parte de Tylenol, ya empiezan a desagregarse para poder jugar en mercados diferentes, más altos o más bajos. Eso es interesante. Cuando yo le juego a tener genéricos y a tener marcas y que entre ellos son productos que son competencia, como genero una disrupción y cómo desconecto al cliente para que no sepa que es inclusive el mismo laboratorio que lo está fabricando, pero son dos marcas diferentes. Vean, esa ocasión de compra en la segmentación que yo les decía viene dada por el lugar de la compra. Entonces, si yo entiendo mi cliente cómo se comporta, ¿cierto? Mi cliente es el cliente final que va a comprar a través de un retail o un canal tradicional. Yo me tengo que hacer unas preguntas sobre la forma en que el cliente consume. Si mi cliente es institucional, si yo le facturo a las IPS que prestan servicios a las EPS, entonces, ¿cómo compran? ¿Quiénes son mis competidores ahí que están jugando? ¿Qué tanto los afecta el tema de la logística de despacho? ¿Qué tanto les afecta o qué tanto quieren que yo les venda por consignación o en firme? ¿Qué tanto les afecta? Y lo hablábamos aquí, que hay muchas opciones en estos ERPs que estábamos hablando ahora y que ahorita con Héctor vamos a ver, y es, yo puedo tener diferentes formas de facturarle a mis clientes institucionales, pero yo tengo que entender la ocasión de compra. Hay unos que compran por urgencia cuando ya no tienen inventario. Hay unos que compran anticipadamente, digamos, pueden lograr negociaciones más interesantes. Cuando yo estoy hablando, yo le vendo a cadenas de farmacias y droguerías. Puede ser un retail, podemos verlo así o no. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las reglas que yo tengo? ¿Cómo compran ellos? ¿Cómo compra un Copidrogas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo compran las droguerías independientes?
¿qué es lo que pasa ahí? Ese es mi canal para llegar al consumidor final, ¿no? Pero hay muchos que no nos hemos hecho la pregunta del consumidor final, sino solamente nos focalizamos en el canal. Y mi invitación aquí es que en esa segmentación hables de el que va a consumir, pero el canal, cómo compra, cómo lo negocio. Un tema de negociaciones duros y puros. Lo mismo, mi cliente es un B2B, es público o privado, está bien. Que la metodología de venta es a través de subastas inversas. Yo creo que son metodologías que se ven todo el tiempo y que se seguirán viendo. Yo solamente le juego a las licitaciones y mi expertise es frente a eso, cuál es la posición y cómo se compra, cómo analizo los tiempos en los procesos de licitación, cómo y cuándo puedo hacer parte del folio donde están diseñando la licitación, cómo puedo realmente entender que hay oportunidades de maximizar el valor aquí. Voy a canal de distribuidor o mayoristas, o finalmente voy a clínicas especializadas que, como les decía, necesitan que yo les mantenga el inventario. No, necesitan ellos tener el inventario. Tienen un problema de flujo de caja, ocasión de compra, y yo no lo tengo. Entonces yo voy a cambiar mis condiciones de cobro para que él me prefiera, porque yo sé que él tiene un problema, pero que prontamente con X o Y situación va a poder pagarme. Yo ya me aseguré de eso, entonces yo puedo cambiar las condiciones de compra porque yo ya entendí cuál es su motivación principal para comprar. En un tercer momento voy a ver la hora. En un tercer momento, voy a acelerar un poco, hablamos de productos y portafolios. Y entonces vemos compañías que entienden diferentes momentos de uso de los productos, ya lo habíamos hablado, ya segmentaron, ya entendieron cómo y a quién están atendiendo, cómo es ese proceso que va llevando y necesitando desde lo más básico hasta lo más, digamos, avanzado, cómo hablamos de marcas diferentes de acuerdo a las soluciones, unas relacionadas y otras no, pero que hacen parte de solucionar esas ocasiones de compra, ese entendimiento de portafolio y de producto, qué le pongo y qué le quito para poder entender a mi cliente. Entonces, lejos estamos de con un monoproducto llegar a tener, digamos, una diferenciación, lejos estamos, sino estoy variando mi producto en la medida que estoy viendo que mi cliente viene a necesitar cosas diferentes. Traje esto también como una nueva forma de crear producto y portafolio, y es la monetización de la data en la industria farmacéutica. Cómo podemos empezar a entender si la data que yo tengo puede ser valiosa para otros entes de la industria o no. Cuando estoy desarrollando nuevas líneas de negocios que van a entregar trials y van a entregar información relevante para desarrollo de otros productos que no están a mi alcance y no están dentro de mi estrategia. Pero yo empiezo a vender esta data, yo empiezo a facturar unos modelos de suscripción interesantes, o yo estoy haciendo los estudios yo dentro de mi marca tengo un laboratorio con capacidades de investigación y me están pidiendo información X o Y, yo puedo vender la data, pero también puedo vender estudios ya hechos, ¿cierto? Como para todo el tema de que uno empieza a ver nuevos modelos de monetización de estas mismas farmacéuticas tradicionales que pueden surgir y que pueden ser realmente rentables y que, como dice Alejandro Salazar, pueden ser su estrategia emergente en el momento donde la manera tradicional de vender los productos ya está demasiado controlado, ya está demasiado complejo, los márgenes no son interesantes, pero yo tengo una cantidad de información relevante que puede ser vigente. Pongo aquí ejemplos también de modelos de suscripción de compañías que ofrecen, esto lo empezamos a ver en pandemia muchísimo, compañías de atención de médicos y sobre todo en países subdesarrollados, y veo muchos ejemplos del África, también aquí en Latinoamérica lo hemos visto, inclusive nos vimos beneficiados de
esta aproximación virtual de consulta de especialistas o de médicos generales para maximizar unos entendimientos. Entonces, ¿cómo yo me suscribo para tener un pediatra? Y esto tenemos una startup en Colombia muy interesante que lo está haciendo. ¿Cómo yo me suscribo para poder tener consulta con pediatra todos los meses de manera virtual y estar tranquila con la salud de mis hijos? Yo no tengo la capacidad de desplazarme hasta una ciudad principal o hacia un médico o inclusive hasta la EPS que me atiende, porque donde yo vivo no tengo esta capacidad, pero yo me puedo suscribir para por lo menos tener una conversación con un especialista que me apoye en la solución de diferentes necesidades. Entonces, hemos visto compañías farmacéuticas que se han volcado al servicio y de la atención médica. Hemos visto empresas de atención médica que se han volcado a la comercialización de productos y de dispositivos farmacéuticos. Hemos visto compañías que van cambiando y evolucionando su negocio, y yo creo que en tiempos difíciles es donde salen la creatividad a tomar decisiones bien interesantes y que vuelven a, digamos, contribuir a sus márgenes de negocio que se vieron en algún momento y que por guerras de precios, porque literal eso es lo que uno muchas veces ve en esta industria, han deteriorado sus márgenes y su viabilidad como compañía. En este proceso ideal, entonces, hablamos de mercado, y cuando les digo mercado y les contaba ahorita mismo producto de diferentes precios, y es que si ustedes se meten a buscar una prueba de embarazo, pueden encontrar diferentes precios por exactamente el mismo producto. Entonces, estoy viendo, puede ser que veamos en países diferentes, en regiones diferentes, directamente comprándolo en otro país para traerlo, preparándolo y anticipándolo o comprándolo de manera reactiva. Yo estoy en la capacidad de cobrar diferente. Entonces, mi posición como retail pues de productos farmacéuticos, mi posición como retail es que yo quiero ser competitivo o yo quiero ofrecer una diferenciación. Si yo soy la marca, yo debería asegurar un precio óptimo por el cual yo ya investigué, yo ya me di con conjoint análisis de precios, yo ya entendí mi cliente y mi consumidor, yo ya sé cuál es ese precio ideal, cómo hago para controlar, que es imposible, digamos, atarle los brazos a los distribuidores, pero cómo doy los incentivos realmente poderosos para entender que no deberían estar ofreciendo mi producto con unas diferencias de precios demasiado grandes. Entonces, ojo, que hay que entender en dónde estoy jugando y cómo estoy jugando, y empezar, quienes tengan la capacidad, quienes estén enfocados únicamente en el B2B, en canales institucionales, digamos que el incentivo acá o el mensaje es, si hay forma de conseguir información del precio de compra en licitaciones públicas o de los precios de los oferentes, yo debería estar construyendo estas gráficas internas en mi compañía para que en el tiempo pueda tener cómo se han movido los precios en estas licitaciones y que me dé un contexto. Y esto no es una foto que se toma una vez al año. Esto es un desarrollo de capacidades y de cultura que se tiene en la compañía. Todo el tiempo estoy revisando las licitaciones, todo el tiempo estoy trayendo los precios de mi competencia que son públicos y a los cuales puedo tener acceso. Ese es un camino. Quienes no tienen acceso a precios, eso es lo que yo haría. Quienes tienen accesos a precios de competencia, independientemente del canal por donde se esté teniendo, yo voy y hago tracking de precios. Y yo, ojalá a diario, para entender cómo se comportan estos canales de distribución y dónde puedo hacer negociaciones, pero al menos semanalmente, quincenal o mensualmente, tomo puntos de precios ideales de mis productos y de los de mi competencia para poder tener entendimientos. La semana pasada estaba hablando con un laboratorio muy interesante que está vendiendo productos al consumidor final y no se había percatado de la facilidad que se tiene en conseguir esta data, digamos, y hacer hipótesis devolviéndome por el canal, canales más largos o más cortos. Hacemos unas hipótesis responsables para entender qué tan competitivo soy o con quién estoy jugando, pero empezar a crear esta información como un hábito y como una cultura,
¿cómo accedo a estas herramientas que me van a entregar precios de mercado para ya poder devolverme dentro de mi realidad, que es una licitación, que es una negociación con un canal, que es una negociación directa, para yo poder empezar a traquear? Esto siempre va a ser importante. Esto no debería hacerse de una manera reactiva. Esto tiene que hacerse de una manera proactiva, donde yo me anticipo, porque en el momento que tengo que tomar la decisión, yo tengo un tracking histórico, con unas hipótesis juiciosas que me permiten ser responsable en la toma de decisiones. Y por último, para cerrar el espacio, yo siempre me gusta hablar de estas metodologías para poner los precios. Veo muchas compañías, laboratorios, que el costo es ese punto de partida para poner los precios, márgenes que definen compañías, márgenes que definen juntas directivas, y esto es súper interesante porque puedo ir a cubrir mis costos si me pagan por ese producto, pero si mis costos ya estaban muy altos, pues me salí del mercado. Ahí es muy fácil darse cuenta cuando tú te sales del mercado porque pues se te cae la venta y los clientes te dicen usted está muy caro. Pero cuando es al revés, cuando estamos dejando pláticas sobre la mesa, que es uno de esos pecados del pricing, pues es más difícil darte cuenta, porque eso no te lo van a decir. Pero tú tienes que empezar a desarrollar experimentos, a ver si teniendo unos precios más altos, metodologías del valor, metodologías de tracking de precios de competencia, para poder tomar decisiones rigurosas frente a esto. Dos, una segunda metodología es con base en la competencia, ¿cierto? Entonces yo soy muy competitivo porque entonces si ellos bajan, yo bajo, si ellos suben y ellos son los dueños de mi estrategia de precio, de mi rentabilidad y de mi sostenibilidad en el tiempo, es súper fácil perder el control. Vemos compañías que hacen importaciones de lotes gigantes y por errores que pasan en multinacionales y en empresas pequeñas y en laboratorios, la competencia está tomando unas decisiones de precios por salir del inventario porque necesita un tema de retorno de capital. Y yo voy y bajo el precio. Me valía menos quedarme quieta por un mes mientras ellos salían de inventario que ir a bajar los precios a ese nivel durante ese mes. Entonces, cuidado que cuando la competencia es la dueña de mis precios, yo soy súper vulnerable y yo puedo perder el control muy fácilmente. Lo tercero es hacer lo que el cliente quiere. Entonces, en canales institucionales, en ventas directas, B2B, el regateo es como el arma más poderosa que se utiliza aquí, y que la pregunta que yo les hago es, ¿cuál es la posición que tú tomas frente a ese regateo? ¿Cierto? Porque la fácil es cerrar los negocios dando el descuento. Es más fácil vender barato que caro. Pero el issue aquí, digamos que el reto aquí será solucionar, si vas dando descuentos a cada uno de los clientes, al final esas listas de precios, ¿cómo te quedan? Todo al final se sabe en esta industria más. Entonces, pórtese bien, cuide su marca y tome decisiones no con base en el regateo del cliente, sino en el entendimiento del valor que él mismo tiene sobre los productos. Y por último, tengo Value-Based Pricing como una cuarta metodología, que es finalmente la que yo he tenido más experiencia durante tantísimos años trabajando en precios, donde entendemos el valor y utilizamos esta metodología que yo les di desde definición, estrategia, segmentar el producto, el mercado y todas estas maneras de, digamos, de poner los precios, donde yo alineo el valor con el precio. Tiene una desventaja gigante y es que es complejo, es difícil de implementar. Ese pricing power toma tiempo, pero es mucho más sólido y estoy dando pasos de cultura en pricing que van llevando a que las prácticas y las tomas de decisiones en precios cada vez sean mucho más contundentes. Entonces, el value-based pricing, que es a lo cual yo quiero hacer un zoom acá, es cuando yo alineo ese valor y ese precio. Es cuando yo entiendo qué es lo que percibe mi cliente y cuánto puedo cobrar por él. Entonces, esto es como ese corazón, esa herramienta del precio. Thomas Nagel, en el libro que él tiene de estrategias de precios, que es bien interesante, quien quiera profundizar se lo recomiendo, habla y nos muestra este mapa de valor
donde el valor percibido alto quiere decir que estoy pagando un precio alto y a un valor percibido más bajo, pues tomo decisiones de precio más bajitas. Esto dice, pues claro, Lina, súper evidente. Súper evidente no, porque cuando yo voy y veo un mercado, cuando yo en la gestión de precios que yo hago con tantos clientes, yo estoy viendo un desorden de precios, que no quiere decir que a mayor valor, mayor precio, menor valor, menor precio, sino que eso es un desorden de clientes. Grandes oportunidades se ven cuando yo me mapeo o mapeo a mi competencia y tomo decisiones. Entonces, miren, esto es una línea, una franja de precio justo que es el resultado de estos puntos y estos puntos soy yo y son mis competidores en términos calificados, en términos de valor percibido y precio. Entonces, este producto que es el Ferrari que yo estoy ofreciendo, ¿no? Es el dispositivo con toda la tecnología y con todo el alcance. Estoy dejando plática sobre la mesa porque yo debería empezar a cobrar mucho más o desagregar este producto, quitarle features al producto para poder estar, digamos, mucho más alineado como este producto en términos de valor. Entonces, ayudemos a que podamos medir. Existen metodologías súper interesantes para medir este valor percibido. También tengo compañías con las que hacemos hipótesis para entender en dónde está y dónde debería estar. Y más que ir a hacer investigaciones, lo que hacemos es unos pilotos muy controlados y muy estructurados y bien medidos para que el impacto del precio de este piloto podamos medirlo y poder sugerir si debería subir el precio o comunicar o quitar atributos del producto para ser más competitivo. Todo lo que está por encima de la franja de precio justo está caro. Todo lo que está barato es porque está por debajo de esta franja. Digamos, acá son compañías que se mueven por volumen. Acá, un poco en la parte superior, encima del precio justo, vemos compañías que tienen que apostarle a la rentabilidad, que sacrifican un poco de volumen por estar un pelito más arriba y ganar un poquito más por producto, lo que en volumen se traduce, digamos, en un impacto gigante en la rentabilidad. Precio y valor también vienen dados por los descuentos que tenemos que alinear. Entonces tenemos que alinear el precio y el valor, pero también tenemos que alinear los descuentos. Y yo aquí traigo como un resumen muy interesante de usted tiene que ir a segmentar sus clientes, ¿cierto? Tenemos clientes en un segmento 1 que están súper bien calificados y tengo clientes en un segmento 4 que en realidad son iguales, hacen lo mismo, compran poquito, se comportan igual. Entonces, ¿qué tipos de segmentos tengo? Y con base en ellos yo voy a maximizar o no la prioridad que le doy en términos de descuentos. Aquellos segmentos, tipo este segmento A, en este nivel alto, están súper bien calificados, pues le voy a dar más descuentos porque se portan bien, porque me compran más, porque compran las líneas más complejas, porque tienen un sistema o un canal de ventas interesantes de distribución muy poderoso por X o Y motivo. Son clientes que están mejor calificados. La invitación es qué significa A, qué significa B, qué significa C. Entonces, califique sus clientes de acuerdo a los segmentos y califique sus, digamos, sus clientes también por el tema de la competencia que yo tengo en ese mercado. Entonces, yo acá les ponía como 3 ejemplos. Tengo acá unos clientes bien calificados que tienen buenos descuentos. Tengo un nivel de competencia medio, pero están en el segmento más importante para mí. Estoy disponible y digamos que diseño descuentos específicos para que estos clientes no se me vayan, estén aquí conmigo. Tengo un ejemplo aquí tipo B, donde tengo productos que son más diferenciados de estos segmentos. Estos clientes compran unos productos, digamos, más diferenciados, entonces no le tengo que dar tantos descuentos. Y aquí tengo clientes que se parecen mucho entre ellos y defino unos descuentos específicos. Yo no puedo o debería empezar a crear como red flags cuando tengo clientes que están sobre remunerados, es decir, que no cumplen con estas condiciones del segmento 1 y les estoy dando muchos descuentos, ¿sí? Porque tengo mucha competencia o poca competencia, o tengo clientes que están subremunerados y se me van a ir así, se me van de una. Porque es que viene otro, le ofrece cualquier cosita y se me va, porque yo no lo estoy remunerando como debería ser. Estoy hablando de clientes como canales de distribución, estoy hablando de clientes finales en un B2B que debería empezar a tener estas matrices para calificarlos, y estoy hablando de estrategias de descuentos a canales
que lo que hacen es maximizar la rentabilidad y, digamos, la estrategia de mi compañía. No siendo más, quiero pues agradecerles por este espacio. Espero que de una manera de alto nivel en la industria farmacéutica sea valioso para ustedes hacerse preguntas sobre cómo trabajar y qué hacer. Ha sido una gran oportunidad para mí compartir este espacio con ustedes y quiero en este momento dejar a Héctor Sánchez. Él es especializado, es un maestro en el tema de la aplicación de estas múltiples opciones de pricing que yo les estaba dando en este ERP con Mentum que hoy tenemos. Entonces, Héctor, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Lina. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Héctor Sánchez. Llevo ya más de 12 años trabajando con diferentes aplicaciones, ¿sí? Diferentes ERPs, como lo son Sigo, Elisa, SAP, Dynamics, en los cuales se busca ayudar a que estas estrategias de precios se les pueda asignar rápidamente a nuestros productos en la herramienta. Ya desde hace 2 años venimos trabajando aquí con Mentum en el ecosistema Clip, el cual nuestro principal foco es tomar todas esas buenas prácticas, traer todas esas estrategias que tienen las diferentes aplicaciones y llevarlas a una mejor experiencia para el usuario final al momento de manejar precios dentro de una herramienta. Como nos comentaba Lina, en la actualidad se requiere mucho de las estrategias de precios de acuerdo al mercado, y lo que realmente se requiere hoy para una organización es que esta estrategia la podamos aplicar fácilmente y que se pueda organizar de una manera rápida para dejar lo que tradicionalmente hacen las aplicaciones, que es de pronto manejar, como Lina nos mencionaba, muchas listas de precios que se vuelven gigantes y que al final un usuario no va a tener la facilidad de saber si es el precio A o el precio B de acuerdo a un producto. Las herramientas tradicionales siempre se han movido a través de listas de precios, de actualizaciones a través de archivos planos, que forma parte de un reproceso dentro de la organización. Lo que queremos hoy en día llevarles a ustedes y mostrarles es una herramienta que sea mucho más eficiente, contar con un motor de reglas de precios que sea altamente configurable para todas estas estrategias que Lina nos estaba mostrando, ya que este motor lo que nos debe permitir a nosotros es asignar precios a niveles generales, ¿cierto? E ir detallando mucho más esta estrategia para asignar precios a un escenario mucho más complejo, combinando con canales de distribución, con de pronto socios de ventas, con territorios. Entonces necesitamos una herramienta que nos dé esa facilidad. Lo que vemos hoy en día es que las organizaciones manejan diferentes escenarios. Entonces pueden tener descuentos por afiliados a socios estratégicos, en tema farmacéutico, podemos llevarlo a descuentos por una estrategia de precios de descuento por cajas de compensación, o unos precios, como nos decía Lina, a través de un territorio donde un precio a un producto puede ser mucho más alto en una ciudad del centro, ¿sí? Como Bogotá, a una ciudad de pronto ya regional. Entonces necesitamos manejar precios por territorios, necesitamos manejar precios por volúmenes, necesitamos manejar precios por socios comerciales, y todo esto se vuelve una dinámica que hoy en día, cuando se va a llevar a un ERP, a un sistema, a una solución, se vuelve algo compleja. Nuestra solución que les queremos presentar en 10 minutos es muy sencilla, altamente configurable, y queremos mostrarles en 10 minutos
cómo podemos configurar estos precios y estas estrategias dentro de nuestra herramienta. Nosotros hicimos para este webinar toda una configuración de productos, de unos productos que van alineados a una marca y a un laboratorio para poder tener una lista de precios base, como lo podemos visualizar, en el cual simplemente tenemos un precio único para mi producto, segmentado por marca, por laboratorio, sin ningún problema ajeno de tener muchas más listas de precios que sean aplicables. Dentro de nuestras listas de precios tenemos unas reglas de precios, ¿cierto? Unas reglas de precios que buscamos llevar al momento de hacer una factura de ventas o un documento de ventas, porque podemos hablar de cotizaciones, podemos hablar de pedidos. Entonces, podemos llevar estas reglas de precios a los documentos de ventas en los cuales puedo aplicar la regla que haya creado. Rápidamente voy a mostrarles una regla de un producto, ¿sí? Como podemos ver, nuestro producto costaba 100.000 pesos, digámoslo así en un ejemplo, y aplicado a un descuento por una campaña comercial hacia un socio, como lo pueden ser las cajas de compensación, aplico descuentos al producto número 1, donde puedo validar rápidamente que le estoy aplicando un 8% de descuento. Al segundo producto, por no estar dentro de mi marca, dentro de mi segmentación de producto, sencillamente no le aplico ninguna clase de descuento. Entonces, a través de esta regla, podemos tener productos asignados a marcas con unos porcentajes de descuentos asociados a una campaña o a un socio estratégico que tengamos dentro de la organización. Un ejemplo aquí es un descuento por ser afiliado a CAFAN. Podemos visualizar en un siguiente documento de ventas que es el mismo escenario, ¿cierto? Los mismos productos, pero que podemos tener un descuento diferente al que manejaba en dicha campaña. Esto debido a que mi regla de precios se ajusta a la campaña que maneja nuestra caja de compensación. Entonces, a través de estas campañas que podemos incorporar en nuestro sistema, vamos a poder manejar descuentos por afiliados. ¿Listo? Algo muy importante hoy en día en la industria farmacéutica, porque pues podemos dar descuentos gracias a esos convenios que se puedan realizar con cadenas de supermercados, con cajas de compensación y con otros actores dentro del mercado. Seguidamente, quiero mostrarles a ustedes cómo también esa estrategia de precios que podemos definir, la podemos llevar a un canal de ventas, ¿cierto? A un canal que podemos organizar dentro del sistema, que pueda ser un canal online, que son ventas a través de páginas, ¿cierto? Donde tenemos nuevamente un porcentaje de descuento que se puede otorgar por hacer compras en dicho canal con un porcentaje del 15%. Esta regla la podemos, como les decía anteriormente, configurar y llevar a casos muy detallados donde pueda decir, oiga, sí, tome el canal de ventas, dele un descuento, pero solo hágalo por cierta línea de producto, por cierta marca de producto, ¿sí? O por ciertos volúmenes de productos. Entonces, la herramienta me da la posibilidad de hacer todas esas configuraciones y ejecutar reglas de manera dinámica y de manera fácil. Seguimos manejando la misma lista de precios base, pero observamos que podemos entregar diferentes precios de acuerdo a la estrategia y a las reglas que haya definido. Como un tercer escenario, podemos manejar no solo nuestro motor de
de regla de precios, nuestra solución de precios, como el que me dé un margen o que me otorgue un descuento asociado a alguna definición, sino también lo podemos manejar como un motor o un producto que sea bonificado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo configurar, y esto se da mucho en mercados, donde a través de una cantidad de un producto pueda bonificar otro producto. Mi regla de precios en este escenario es de que al artículo 8097 le tengo configurado que a partir de 16 unidades obsequie una del artículo 9096. Entonces, observen que aquí no modifiqué nada de precios, no di descuentos, no di márgenes, sino que manejé lo que son artículos de obsequio, artículos bonificados, que se pueden dar dentro de la estrategia y las reglas de precios que definan las operaciones. Para finalizar, quiero mostrarles también cómo en nuestro aplicativo y en nuestra solución podemos tener esos registros con esas alianzas estratégicas que hacemos, como lo son médicos de pronto, cadenas de supermercados, cajas de compensación, ¿sí? Esos aliados que manejamos, donde a través de un documento de ventas podemos registrar qué persona refirió esa venta, ¿sí? Cómo se dio a conocer, y podemos incluirlo dentro de nuestro documento de ventas. El sistema o nuestra solución nos permite también tener una combinación entre lo que son el registro de ese socio de ventas y un posible porcentaje de descuento en los productos que vengan referenciados de ese socio estratégico. Entonces, observen que el artículo 8099 yo lo he venido manejando a un precio de 100.000, pero que a medida que he venido aplicando diferentes reglas de precios, el sistema me ha calculado el precio de acuerdo a su regla. Para este caso, venimos a aplicar el artículo 8099 y por venir de un socio estratégico, sencillamente el sistema le está aplicando un porcentaje que yo definí en mi regla, como lo es el 20%. Podemos hacer muchas más combinaciones, muchas más configuraciones detalladas a niveles de precios, ¿cierto? Que me van a permitir a mí gestionar mi día a día. Como una dato adicional, como un registro que maneja el sistema, manejamos todo lo que es la parte de poder visualizar ese registro que se hacen en los documentos de ventas, ¿cierto? Para poder visualizar cuál fue el socio, cuál fue el producto y cuál ha sido su objetivo de ventas, su objetivo de facturación y cuánto se ha logrado de acuerdo a ese registro que hacen dentro de la solución. También podemos visualizar todo un tema de comisiones si es que queremos llegar a pautar con esa alianza estratégica que tengamos un porcentaje de comisión. Entonces podemos ver las comisiones que ha tenido de acuerdo a esos niveles de facturas que se hayan realizado. Estas comisiones las podemos entregar en artículos obsequiados, las podemos manejar como unos rebate o los podemos manejar como un pago hacia ese socio estratégico que tenemos como un aliado. Eso era lo que quería contarles, mostrarles que nuestra herramienta pues permite hacer toda la configuración detallada de unos niveles de precios, de unas reglas de precios que se pueden llevar a la operación de las compañías. ¿Listo? Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Lina, por la presentación. Estuvo súper chévere. Héctor, gracias. Gracias a todos por la asistencia. Esperamos que este webinar haya sido de su total agrado. Estaremos enviando un correo con una breve encuesta que agradecemos nos apoyen respondiendo. Así también nos ayudan a mejorar.
También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, donde nos encontrarán como @mentumgroup, y les deseamos un feliz día. Gracias, feliz día.